días, pues con un tema muy interesante, Juan de Dios Retamosa, que nos traes este día, el dominio del dinero. A ver, cuéntanos por favor, porque yo creo que a todos nos hace falta saber este tema. Gracias. Buenos días a todos. Tenemos ya prácticamente hablando las últimas semanas de lo que es el dominio, y la semana pasada empezamos con lo que es el dominio del dinero, que son 3 partes, y esta es la segunda. Yo siempre les digo que en el tema del dominio del dinero es un aspecto fundamental si tú quieres tener un negocio exitoso y sobre todo con resultados asombrosos. Muchos empresarios o emprendedores o ejecutivos se quieren adelantar y buscan implementar estrategias para generar más dinero sin siquiera tener los temas del dinero completamente establecidos y una base sólida, que es lo fundamental. El tema que vamos a ver el día de hoy es el punto de equilibrio, que es una de las 4 claves para el tema del dominio del dinero. Y aquí, aunque pareciera un concepto muy sencillo, en realidad es algo bien interesante, que cuando yo les he preguntado a dueños y empresarios cuál es tu punto de equilibrio, te dicen o te avientan algún estimado, ¿no? Creo que es creo que ando por aquí, mi promedio está por aquí, pero en realidad no conocen un dato exacto, no conocen cuánto tienen que vender hoy, no conocen cuánto tienen que ingresar a su cuenta bancaria el día de hoy. Y cuando digo no saben, es exactamente porque la mayoría tenemos un estimado, pero ese estimado en realidad no sirve de nada. Entonces tú tienes que conocer exactamente ese número. Recuerden que estamos buscando cómo predecir tus números y no cómo estimar tus números, que es con lo que normalmente jugamos, y para tú poder predecir tienes que conocer tus números exactamente. Entonces, en el tema del punto de equilibrio hay 4 cosas que tienen que ser claves y que tú tienes que conocer. El primero es el tema de gastos fijos, y cuando me refiero a gastos fijos puede ser la renta, puede ser la luz, puede ser el agua, los sueldos, y es bien importante diferenciar los gastos fijos, porque los gastos fijos son gastos que los tienes que pagar vendas o no vendas. Aquí no importa que vendas o no importa que abras tu negocio o no, tú tienes que pagar estos gastos sí o sí, y aquí lo importante es que tú tengas un registro de todos estos gastos. Entonces, y aquí por cierto, muchas de las empresas que quiebran es porque tienen altos costos fijos. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Si tú estás empezando o tú eres una empresa pequeña, trata de tener esto lo más bajito posible, y ese es un tip que te doy para ti. El segundo punto son los gastos variables. Los gastos variables son aquellos gastos o costos que pasan solo si vendes. Es bien importante, porque me dicen, oye, pero entre que sí que no. No, a ver, pasa o no pasa cuando vendes. Si tú cierras un fin de semana, no pueden aparecer estos gastos. Nomás aparecen los gastos fijos, pero el variable no pasa. Entonces es bien importante que tengas separados gastos fijos de gastos variables, porque esos son los que te dicen si pasan o no cuando sucede una venta o un ingreso. Si tú sumas estos 2 gastos, pues tienes en global tus gastos totales, que es importante que los conozcas diarios. Ahora, el tercer punto que es de conocer diariamente son tus ingresos. Hay empresas que no tienen sus ingresos diarios, o sea, no saben cuánto está ingresando su caja diariamente, y lo tienes que conocer. Aquí no se trata de mi estimado, nada, se trata de conocer realmente cuánto es lo que tengo que ingresar. ¿Por qué es importante los ingresos? Porque hay un punto donde mis ingresos pasan la suma entre mis gastos fijos y variables, es cuando el ingreso se empieza a convertir en ganancia. No hay que confundir, no es que yo ya empecé a ganar desde la primera venta, eso es totalmente falso, ¿no? Entonces tienen que tener muy bien claro prácticamente esos 3 conceptos, porque con esos 3 conceptos entonces sí podemos pasar a la fórmula del punto de equilibrio, que la fórmula del punto de equilibrio es muy sencilla. Si no te gustan las matemáticas, no te gustan los números, no entres en pánico, en realidad es muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es dividir tus gastos fijos entre tu margen bruto, ¿no? Que, oye, ¿cómo saco el margen bruto? Es muy sencillo. Si tú vendes un producto en 1,000 pesos y ese producto tiene gastos variables, un costo prácticamente de 400 pesos, tu margen bruto es de 600 pesos. 600 pesos entre 1,000, tienes un 60% de margen bruto. Entonces, si hacemos el ejercicio y tú tienes una empresa de 50,000 pesos de gastos fijos y tu margen bruto es de 60%, estás hablando de que tu punto de equilibrio es de 83,000 pesos, ¿no? Ese dato lo tienes que conocer, pero diariamente. ¿Cuánto estoy gastando diario? ¿Cuál es mi costo de producción? ¿Cuál es mi margen? Son registros que tienes que llevar diario, porque entonces vas a saber cuánto estás ganando. ¿Y en dónde termina todo esto? Y cuál es el cerrojo y el broche de oro de aquí, es que si tú tienes el punto de equilibrio, conoces el punto de equilibrio, en realidad tú puedes hacer un presupuesto de utilidades o un presupuesto de ganancia.
muchas veces hacemos nuestro presupuesto de utilidades, pero no conocemos nuestro punto de equilibrio. ¿Y por qué es importante partir del punto de equilibrio? Pues porque si tú quieres hacer un presupuesto de utilidades, tienes que conocer tus gastos fijos, tus gastos variables y tus ingresos. Entonces, no partas del resultado, que son las utilidades, y parte realmente de los hechos, que son los gastos fijos, los gastos variables y tus ingresos. Calcula estos números. Si tienes algún problema, no dudes en contactarnos. Recuerda, nos puedes buscar por Empresarios en Facebook o por medio del hashtag, o directamente Juan de Dios Retamosa. Son datos sencillos, pero la clave es en que tienes que medirlos y registrarlos diariamente. Muy interesante, Juan de Dios. Muchas gracias por traernos esos comentarios en tu colaboración sobre el dominio del dinero.